Bueno, vamos a ver esta función, vamos a ver si es par, impar o ninguna de las dos. Entonces, esta es la función f de x, x cuadrado menos 3x. Lo primero que hacemos es ver si es par. Entonces, evalúo la función en menos x. Entonces, donde veo a x pongo menos x. Entonces me queda menos x al cuadrado menos 3 por menos x. Bueno, lo que ya habíamos visto, menos x al cuadrado es lo mismo que hacer x al cuadrado. Y acá me queda menos por menos más 3x. Entonces lo que vemos es que esta función no es f de x. Es decir, f de menos x no es f de x, porque esta función es distinta de esta. Este es x cuadrado menos 3x, este es x cuadrado más 3x. Entonces no es f de x, no es par. Bien, vamos a ver si es impar. Para eso lo que hago es evalúo menos f de x. Es decir, a esta función la multiplico toda por un menos. Entonces me queda menos x cuadrado menos 3x. ¿Ven? Acá se ve bien la diferencia entre hacer f de menos x y menos f de x. Acá lo que hice fue reemplazar a x por menos x y acá lo que hago es poner un menos adelante de todo. Bueno, ahora distribuyo este menos. Me queda menos x al cuadrado, acá me queda menos x cuadrado. Y menos por menos más 3x. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que esta función no es igual a f de menos x. Es decir, menos f de x es distinta a f de menos x. ¿No? Menos f de x es distinta a f de menos x. Entonces no es impar. Y ahí demostramos una función que no es ni par ni impar. ¿Bien? ¿Lo ven? Primero demostramos que f de menos x no es f de x y después demostramos que menos f de x no es f de menos x. Entonces no es ni par ni impar. Entonces así es como se demuestran todas. Primero agarran la función, verifican que sea par, si es par ya está. Si no es par, verifican que no sea impar y ahí les va a salir si es impar o no es ninguna de las dos. Bueno, y ahora vamos a hacer uno de los que dice. Nos dice, el siguiente ejercicio nos dice que tengo dos funciones f y g que son pares, ¿no? Nos dice que f de x es par. ¿Qué significa que es par? Significa que f de menos x es igual a f de x. Y lo mismo me dice de g de x, me dice que es par. Es decir, esto ya sabemos que se cumple. Como nos dice que las dos funciones son pares, ya sabemos que esto se cumple. Esto pasa. Bien, esto es algo que se está cumpliendo. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa con f más g? ¿Es par, es impar o ninguna de las dos? Entonces, no sabemos cómo son f y g. Lo único que sabemos es que se está cumpliendo esto. Entonces, la función f más g de x es lo mismo que hacer f de x más g de x. ¿Bien? Hacer f más g de x, que me queda como una nueva función de x, es sumar las dos funciones. Entonces, vamos a empezar viendo qué pasa si yo hago f más g de menos x. Bien, quiero demostrar qué pasa con la paridad. Entonces, empezamos como siempre, evaluando la función en menos x. Entonces, ¿qué tengo? F más g de x es f de x más g de x. Entonces, f más g de menos x es hacer f de menos x más g de menos x. Bien, evalúo la suma en menos x. ¿Y qué tengo? Como sé que f y g son pares las dos, sé que se cumple esto, que f de menos x es lo mismo que f de x y g de menos x es lo mismo que g de x. Entonces, esto es lo mismo que f de x más g de x. ¿Pero por qué sé que es lo mismo? Porque esto ya sé que es verdad, esto se está cumpliendo. Estas dos cosas son verdad, entonces yo puedo pasar de acá a acá sin problemas, puedo decir que esto es igual a esto. Y f de x más g de x, por lo que vimos, es lo mismo que f más g de x. ¿Qué demostré entonces? Demostré que f más g de x es igual a f más g de menos x, por lo tanto f más g
¿Sí? ¿Lo ven? Ojo, f más g es par porque f y g son pares las dos, ¿sí? Porque se cumple esto. Si nosotros no sabemos esto, no podemos hacer este paso acá y demostrar que efectivamente las dos, la suma es par también. Es decir, lo que demostramos es que si f y g son par las dos, la suma es par. ¿Bien? ¿Y cómo pasó eso? Bueno, porque al saber que esto y esto se cumplía, pude hacer este paso de acá a acá y llegar a esto. ¿Bien? Bueno, les queda para hacer f por g.